Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor, equipo docente. Mi nombre es Matías Vergara y hoy les voy a presentar mi trabajo del Control 1 del curso Diseño y Análisis de Algoritmos. La materia que me fue asignada para este control corresponde al ejercicio 3, que lleva por nombre Sangre contaminada. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. En un centro médico de alta tecnología se están estudiando nuevos virus para el desarrollo de vacunas. En En un experimento se probaron vacunas en N personas, que vamos a representar acá con estos N monitos. Sin embargo, se cometió un error. Una persona, solo una, fue inyectada con un virus que es potencialmente mortal. Y el problema es que no sabemos quién fue. Vamos a pintar una persona en rojo para identificar, como para decir que hay alguien que fue contaminado, pero no sabemos realmente quién es. Lo bueno es que esta persona puede salvarse. Solamente eso sí, si es que le aplican el tratamiento adecuado, pero debe recibirlo dentro de los próximos 15 días. Y aún más para su mala suerte, el tratamiento no se puede aplicar a todas las personas. Así como, por si acaso los sanamos a todos, no se puede. Podemos imaginar que quizá es porque es un tratamiento muy caro o muy difícil de conseguir. Bueno, afortunadamente existe un test de sangre que después de una incubación en máquina por 15 días, al tiempo justo, indica si la persona para la cual su sangre fue testeada está o no está contaminada. Los científicos que cometieran este error quisieran realizar el test sobre todas las personas usando N máquinas en paralelo, ya que nos sirve esperar a que una máquina termine y luego empezar con la otra, porque bueno, pasan los 15 días y si no tuviste suerte la persona se te muere. Sin embargo, no hay tantas máquinas para eso. No hay una máquina por persona como en las figuritas de abajo. La realidad es algo más bien así, más o menos, donde hay muchas personas y no tantas máquinas. El panorama pinta mal, sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el test puede detectar pequeñas cantidades del virus, como por ejemplo en una mezcla. Entonces nosotros decimos, bueno, no tengo una máquina para cada persona, pero quizá podría juntar la sangre de varias personas y pasar esta mezcla resultante por una máquina. Y bueno, si la máquina dice que el resultado es positivo, es decir, que hay sangre contaminada, entonces el enfermo está en ese grupo. Y nosotros, bueno, queremos ver que hay una forma, que existe alguna forma de realizar este proceso que nos va a permitir encontrar a la persona enferma en ciertos plazos. Con algo más o menos así, como agrupando las personas en torno a una máquina y metiendo una mezcla de su sangre al proceso. Bueno, esa era la introducción. Ya pasando a la parte A, la primera pregunta, se nos pide usar el hecho de que una mezcla, al pasarla por la máquina, la respuesta va a ser está o no contaminada. Y lo que ya adelantábamos de que podemos quizá mezclar sangre y todo eso, demostrar que necesitamos sigma del logaritmo de n pruebas para encontrar en un solo torno, en una sola vuelta, la sangre contaminada. Y esto nos piden demostrarlo por teoría de la información. Para demostrar algo por teoría de la información, necesitamos, en primer lugar, cumplir con las condiciones de teoría de la información, de las cuales la primera viene a ser definir claramente qué es un experimento. En nuestro caso, como ya podemos imaginar, un experimento va a ser tomar una mezcla y pasarla por la máquina. También necesitamos que el resultado del experimento sea binario. Bueno, eso ya lo tenemos por enunciado, ya que la mezcla está o no contaminada. No hay punto intermedio. Y también necesitamos conocer la cantidad de respuestas posibles para un n cualquiera. Acá la respuesta puede parecer un poco directa, pero para mantener el enfoque usual de estos problemas vamos a obtenerla por tiras de bits. Entonces, para armar las tiras de bits, lo que vamos a hacer es decir que si nosotros ya conocemos la respuesta, si sabemos quién es la persona enferma, lo que vamos a hacer es representarla por un bit en 1 y a los sanos por un bit en 0. De esta forma, las tiras de bits se ven más o menos así, donde por ejemplo si la persona de más a la izquierda es la enferma, la tira de bit es un 1 seguido de n-1 ceros. Similar acá en el caso con la segunda persona enferma,
la tercera o la enésima persona, caso en el que son n-1 ceros y al final un 1. Bueno, con eso en general las tiras de bits se verían más o menos así, y con esto ya es más fácil ver que tenemos una tira de bits por cada posición en la que puede estar la persona contaminada en una especie de arreglo de personas. Y ya que tenemos n personas, hay n posiciones y por ende hay n tiras. Al haber n tiras, hay n respuestas posibles. Y con ese número ya tenemos las tres condiciones que necesitamos, así que podemos pasar a aplicar el teorema. Lo cual nos dice que, ya que nuestros experimentos son binarios, y gracias a que la cantidad de respuestas posibles son n, entonces cualquier algoritmo que resuelva este problema requiere al menos del logaritmo en base 2 de n preguntas, donde las preguntas son los experimentos. Y acá tenemos que notar algunos detalles para poder llegar a lo que nos piden, a lo que nos piden demostrar. En primer lugar, que requerir al menos es lo mismo que la notación omega de n, en el sentido de que un algoritmo toma al menos ese tiempo, el n ahí en el paréntesis, y también que con un cambio de base, los algoritmos que toman tiempo logaritmo en base 2 de n quedan en logaritmo de n, es decir, son equivalentes para esta notación, ya que solamente incorpora una constante el cambio de base. Con ello tenemos que, para n sujetos, se requieren al menos omega de logaritmo de n experimentos para encontrar en una sola vuelta la sangre contaminada. Y acá, bueno, esto es lo que nos pedían demostrar. Ahora hay que notar que si estamos usando omega de logaritmo de n experimentos y lo estamos haciendo en un solo torno, eso significa que estamos usando esa cantidad de máquinas al final, porque cada máquina solamente puede hacer un experimento a la vez. Bueno, eso fue la parte A. Ahora ya pasando a la parte B, nos piden proponer un protocolo para ejecutar solamente O de logaritmo de n test en paralelo y explicarlo con un ejemplo para n16. En particular nos piden especificar los tests a ejecutar, una demostración de que se ejecutan solamente el logaritmo de n test y explicar cómo interpretar los resultados para determinar a quién está contaminado. Acá hay algo interesante, ya que en la parte A se nos pidió demostrar la cota inferior, el omega de logaritmo de n. Y ahora nos piden demostrar la cota superior, que hoy viene a ser el O de log de n. Y nosotros sabemos que si estas dos cosas se tienen, entonces existe un algoritmo que logra resolver el problema en esa cota, en el logaritmo de n. Y en particular nos están pidiendo entregar ese algoritmo para n igual 16, que es lo que dice el segundo punto. Así que básicamente nos están pidiendo entregar el protocolo que alcanza esa cota, vamos a ver que de forma general. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nuestro número no es potencia de 2, lo que vamos a hacer es inventar muestras que sepamos que son negativas. Por ejemplo, con agua o con sangre limpia, hasta alcanzar la primera potencia de 2 más cercana. Luego, vamos a indexar nuestras muestras desde 0 hasta n-1, y cada índice lo vamos a convertir a binario. Acá tenemos el ejemplo con n16, que se indexa de 0 a 15, de verdad. Y acá abajo tenemos la codificación a binario de los índices. Las filas son el bit de la posición menos significativa a la más significativa. Bueno, con esto primero notamos que las codificaciones son de largo logaritmo en base 2 de n, que es lo que requiere la codificación binaria. Y lo que vamos a hacer es generar mezclas mirando los índices de la codificación binaria. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a partir con el índice 0, y lo que vamos a hacer es hacer una mezcla con todas las personas que tengan en el índice 0 un 1. O sea, un 1 en el bit menos significativo. De esta forma, el grupo resultante son las personas que acabo de marcar en azul. Similarmente, con el índice 1, serían estas personas que son como de ir de 2 en 2. Con el índice 2 serían estas que resultan de ir como de 4 en 4.
Y finalmente con el índice 3, que viene a ser la posición más significativa en 1, son los últimos 8, las últimas 8 personas, del 8 al 15. Bueno, con eso lo que vamos a tener es las mezclas de acá abajo, que son, bueno, son 4 mezclas, que eso corresponde al logaritmo en base 2 de 16, así que con el ejemplo al menos vamos bien. Y vamos a notar que se generan tantas mezclas como bits son necesarios para codificar n. Es decir, no importa si es n16 o cualquier n, siempre vamos a usar logaritmo en base 2 de n mezclas, que es lo que nos piden. Ahora, si en lugar de ordenar por mezclas, nosotros nos fijamos los sujetos, es decir, en vez de decir esta mezcla se compone de estos sujetos, decimos este sujeto está presente en estas mezclas, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el sujeto 0, el número 0 acá arriba no aparece en ningún lado, y es lógico porque el sujeto 0 se codifica 0000, así que él no aparece en ninguna mezcla. El sujeto 1, en cambio, aparece acá en la mezcla 1. Similar para el sujeto 2, aparece solamente en la mezcla 2. Ya el sujeto 3 empieza a cambiar, ya que aparece en la 1 y en la 2. Y de forma similar, bueno, acá para ya todos los sujetos, hay una combinación de mezcla en la que aparece. Y acá hay un detalle, y es que nos vamos a dar cuenta, si le ponemos atención a esto, que cada sujeto está presente en una combinación única de mezclas. Por ejemplo, el sujeto 15 es el único que está en todas. Y esto porque el sujeto 15 es el que se llevó el índice más grande, y ese índice es el que se mapeaba a 1111. Bueno, y con esto en mano, lo que nosotros vamos a hacer es tomar las mezclas que hayan resultado de este proceso y pasar cada una de esas por una máquina. Acá cabe notar que, por ejemplo, para el caso 16, donde el logaritmo de 2 entrega 4, generamos 4 mezclas, así que necesitamos esa misma cantidad, logaritmo en base 2 de n, máquinas para poder hacer esto en paralelo. Y bueno, una vez que pasemos las mezclas por cada mezcla por una máquina y tengamos los resultados, lo que vamos a hacer inmediatamente para salvar a la persona es lo siguiente. Primero, vamos a ver las mezclas que resulten contaminadas y vamos a identificar cuál de los sujetos se vio involucrado únicamente en esas mezclas. Y hay dos casos bordes o simpáticos, como casos llamativos, que son, por ejemplo, que todas las mezclas salgan contaminadas. En ese caso, el sujeto con el índice n-1 es el que estaba enfermo, ya que es el que se llevó el índice en binario más grande, en este caso el 15, que se codifica 1111. Similarmente, si ninguna mezcla sale positiva, si son todas negativas, entonces el sujeto con índice 0 es el que está contaminado, ya que es el único que no participó de ninguna mezcla, porque su índice en binario son 0000. Bueno, apliquemos ahora esto a nuestro caso de N16 para que quede un poco más claro. Vamos a decir que las muestras que se salen contaminadas son M2 y M3. Por la forma en que nosotros codificamos y armamos las mezclas, el hecho de que solamente M2 y M3 sean positivas nos dice que el índice que está contaminado de la persona contaminada es 0110 en binario. Convertimos eso a nuestro sistema y nos da que el índice es el 6. Entonces la persona 6, el sujeto 6 es el que está contaminado, es con el índice 6. Y bueno, ya nos podemos olvidar de todo esto, nos olvidamos también de las otras personas. Agarramos a esta persona solita, la traemos, la vacunamos y la salvamos. Bueno, ahora vemos que esto cumple lo solicitado. ¿Encontramos al contaminado? Sí. En una sola pasada paralela de máquinas. Depende, la respuesta es que sí, pero depende de que tengamos cierta cantidad de máquinas. En particular notamos que usamos tantas mezclas y por ende tantas máquinas, si lo hacemos de forma paralela, como bits se necesitan para codificar n, que son logaritmos 2 de n. Entonces logramos encontrar al contaminado en una pasada paralela de máquinas solamente si es que tenemos al menos logaritmo 2 n de máquinas. Entonces, tenemos que la cota también se cumple por arriba. Nuestro protocolo nos permite encontrar al sujeto en
en logaritmo base 2 de n, que eso es O logaritmo base 2 de n, test. Y eso, bueno, a su vez es logaritmo O de logaritmo de n, que es lo que nos pedían. Y bueno, con eso concluimos la demostración. Muchas gracias por su atención y vacúnense.